En este apartado les voy a explicar un poco lo que es una de las herramientas avanzadas, que sería definir sentido del hilo de un patrón. Les voy a explicar de la forma más básica para que puedan entender. Todas las telas tienen una elasticidad a un lado más que al otro, ¿sí? Esto define a qué lado se puede hacer el corte del diseño dentro de la tela, ya sea jean, modal con lycra, sea Morley, sea poplin, sea gabardina. Todas las telas elastizan de manera diferente. Entonces, lo que nosotros vamos a definir acá, sabiendo la tela, la tela que vamos a cortar, por ejemplo, esta es una remera básica, lo vamos a cortar en modal con lycra. Y el modal con lycra elastiza, les voy a hacer un ejemplo básico. Vamos a suponer que esta es la tela. ¿Sí? De esta manera tenemos la tela. Y en esta parte están los bordes de la tela. Acá estaría el rollo de la tela. Sí, vamos a hacer un gráfico muy sencillo. Y nosotros desenvolvemos la tela de esta manera. Entonces ustedes al tocar la tela va a tener una elasticidad, ¿sí? Normalmente esta tela hacia este lado, que sería de forma horizontal, no tiene elasticidad o no rebota, ¿sí? Todas las telas con lycra normalmente tienen más elasticidad a este lado, de forma vertical. Ustedes pueden probar si ahora tienen una camiseta o una musculosa, una remera. Tiren la remera hacia los costados, va a elastizar, va a tener una elasticidad más que de forma vertical, o sea, del cuello hacia la cintura no va a rebotar tanto. Entonces esto quiere decir el sentido del hilo. Cada tela tiene un rebote diferente. Entonces nosotros una musculosa básica en modal con lycra no podemos poner la moldería de esta manera, porque el rebote es de esta manera. Entonces vos al ponerte la prenda no va a elastizar de la manera que vos quieres y esa va a ser una prenda fallada. Entonces esta prenda nosotros tenemos que definir este sentido del hilo y tiene que estar de esta manera, ¿sí? Entonces esta herramienta girar elementos simplemente hace que gire el patrón, no hace que define el sentido del hilo. El sentido del hilo sigue estando de manera vertical. Nosotros necesitamos que el sentido del hilo esté de manera horizontal, porque dentro de la tela, de lo que es diseño, ¿sí? En la tela este es el sentido del hilo, ¿sí? Los bordes siempre son. Entonces el hilo de este patrón tiene que ser paralelo al sentido del hilo de la tela, ¿sí? Esto es una explicación muy básica, la mayoría seguramente ya lo sabe. Esto es para los nuevos. Este patrón, esta manga también tiene que tener un sentido del hilo. Todos los patrones de hecho lo tienen. Entonces acá nosotros vamos a aprender a definir el sentido del hilo con esta herramienta. Si esta manga, este delantero, el sentido del hilo dentro de la tela sería de esta manera. Pero acá nosotros no tenemos definido el sentido del hilo, entonces por eso está al revés, ¿sí? Esto es simplemente la elasticidad. El sentido del hilo de la tela es este, que lo vamos a poner otro color. El sentido del hilo de este patrón tiene que ser de esta manera. Lo vamos a poner por
con otro color, amarillo. ¿Sí? De esta manera tiene que ser el sentido del hilo de estos patrones para cortar en esta tela con elasticidad, ¿sí? Porque esta tela rebota hacia los costados, entonces el rebote va a ser así y el sentido del hilo va a ser así para que la prenda rebote hacia los costados, ¿sí? Una prenda no puede rebotar de arriba hacia abajo, siempre tiene que rebotar hacia los costados, ¿sí? Entonces nosotros con herramientas dentro de Audaces podemos girar el patrón, pero eso no define el sentido del hilo, ¿sí? Porque en la tizada lo que va a predominar es el sentido del hilo cuando demos el ancho de la tela y decidamos en qué clase de tela vamos a hacer la tizada y vamos a hacer la producción del diseño. Entonces es una parte muy importante que no hay que pasarlo por alto, ¿sí? En este video vamos a definir el sentido del hilo correctamente y les voy a dar un ejemplo en las tizadas. Entonces eliminamos esto y decimos, vamos a venir acá y seguimos trabajando en este patrón. Esto lo vamos a borrar, volvemos a su forma original, ahí está, y aquí también, esto giramos, ahí está, bien. Estos tres patrones vamos a definir el sentido del hilo en tela modal con lycra y el sentido del hilo de este patrón de manera paralela hacia la tela tiene que ser de esta manera, ¿sí? El hilo está acá, está incorrecto, entonces venimos al apartado patrones, definir sentido del hilo de un patrón y decimos hacemos el patrón de manera horizontal o de manera vertical. Nosotros tenemos de manera horizontal, ¿sí? Lo cambiamos a manera vertical y decimos, seleccionamos el patrón y lo cambia a manera vertical, ¿sí? Lo mismo. Si hacemos dos clics, seleccionamos el patrón con clic izquierdo y confirmamos con clic izquierdo y se van a dar cuenta que cambia el sentido del hilo y el nombre. En este delantero lo vamos a dejar así para ver por qué el error en las tizadas, ¿sí? Lo vamos a dejar de esta manera. Entonces vamos a venir acá en propiedades, visualizaciones y nombre, damos tamaño al nombre, lo ponemos un poco más al centro y al hilo, el sentido del hilo también, para que esté un poco más ordenado, y vamos a guardar este archivo en el escritorio como remera básica. Entonces vamos a venir al apartado tizadas, en Audaces Tizada vamos a cargar el archivo, ¿sí? Acá en escritorio está la remera básica. Como no tenemos progresionado el patrón, simplemente va a haber el talle base nada más. Entonces decimos del talle base quiero dos talles y definimos la tela que va a ser de 1,55 de ancho que se pueda usar. Este es el ancho usable de la tela. Capaz que la tela es de 1,62 y hay un margen de error, que los bordes siempre están sucios, vienen manchados, con una costura, con agujeros. Entonces esto es el ancho que se usa dentro de la tela nada más. Entonces damos OK y acá tenemos el patrón, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer acá en tizadas es ponerlo de forma automática y le decimos que haga una tizada en 5 minutos, lo ponemos OK y empieza a tizar, ¿sí? Acá les voy a mostrar el error. Vieron que el delantero no cambiamos el sentido del hilo. Acá tenemos ambos delanteros que están al revés. Estos patrones, sí, la manga, las mangas, las espaldas, este es el sentido del hilo y este es el sentido del hilo de la tela. Entonces están en paralelo al borde de la tela, están correctamente tizadas, ¿sí? En cambio el delantero está al revés,
¿sí? Por eso es importante definir bien el sentido del hilo en todas las piezas dentro de la moldería. Si nosotros hacemos esto, posiblemente esté mal, y la pieza de la parte delantera en la prenda no va a elastizar de la manera que queremos, y esa es una prenda fallada. Vamos a volver a Audaces Patrones y vamos a definir bien el sentido del hilo del delantero, cosa de que todos estén en el mismo lado, ¿sí? El sentido del hilo venimos a definir y decimos, esta está de manera horizontal, decimos de manera vertical, y define de manera vertical. Entonces esto, para que esté un poco más ordenado, en visualización escribimos el nombre, que esté bien encuadrado, será de 1 centímetro, y definimos el hilo, que esté bien dibujado en el centro. Ok, perfecto. Esto es una moldería que está bien definida el sentido del hilo. Sí, nosotros tenemos que estar al tanto, o sea, tenemos que darnos cuenta el sentido del hilo. No importa la posición de la moldería. Muchos trabajan de esta manera porque se les hace más fácil trabajar de manera vertical. Pueden ver cómo está su moldería bien posicionada. Entonces se acostumbra a trabajar de esta manera. Gran parte también trabaja de esta manera. Esto tomando en cuenta hacia qué lado está el sentido del hilo. Entonces se acostumbran a trabajar de esta manera. Pero en este video les quería explicar, no importa de qué manera está el patrón dibujado, si ustedes no definen bien y no se dan cuenta dónde está el sentido del hilo, el problema va a ser en la tizada. ¿Sí? Para que esto no les pase o no les suceda, esto es un error que les puede costar el trabajo o les puede costar gran parte de la producción en pérdidas económicas bastante grandes, porque esto es una prenda que normalmente no se puede vender, y es una prenda fallada, es una prenda perdida prácticamente. Así que ténganlo en cuenta en definir bien el sentido del hilo con esta herramienta. Si acá tienen varias opciones, lo pueden cambiar de manera horizontal, vertical, seleccionar ustedes mismos de manera manual o en algún punto del patrón o el punto del mouse, que sería, bueno, este patrón, vengo y digo, lo hago de manera manual con el mouse a qué lado quiero el sentido del hilo, ya sea por usando ángulo o lo hago con puntos de patrón. Este punto y este punto quiero que sea el sentido del hilo, ¿sí? Estas son opciones que les da esta herramienta. Horizontal, vertical, puntos del mouse, puntos del patrón y posición del hilo. Vayan probando y practicando esta herramienta, que es muy importante. Y bueno, entonces, hecho todo esto, definido el sentido del hilo, vamos a darle el escalado. Aplicamos a todo, sí, y vamos a guardar este archivo. Vamos a venir a Audaces Tizadas y vamos a actualizar la modificación. Los modelos no son iguales, entonces borramos esto e incluimos uno nuevo, que sería esto. Ahí está. Entonces definimos el ancho de la tela, 1,55, y decimos la base, que sean 2, y el talle 2, que sean 2 también. Queremos una tizada de manera automática en 5 minutos, y ahí está. La manera de presentar una tizada con el sentido de hilo definido sería de esta manera: que toda la moldería esté definida para el mismo lado, ¿sí? Esto, que esté así o que esté así, no influye, depende de la tela. Si la tela tiene dibujos, tiene estampas, o depende del productor o del fabricante, ¿sí? En este caso, como es una tela lisa, es una elastizada que no tiene brillo ni ningún relieve, no importa la posición de los patrones, simplemente importa el sentido del hilo, ¿sí? Así que todos los patrones tienen que estar guiados por este mismo sentido del hilo, ¿sí?
si nosotros no definimos en audaces patrones el sentido del hilo acá, toda nuestra progresión y nuestro proceso va a salir mal aquí. Seguramente va a ser un gran problema, así que no se confíen mucho en este tema del sentido del hilo y préstenle importancia a este proceso y a esta herramienta que es sentido del hilo. Sí, practíquenlo. Más adelante en videos que próximamente voy a sacar, voy a hacer desde cero hasta un nivel avanzado todos los procesos y todas las herramientas, un paso a paso de cómo usarlos en todo el proceso de la creación de la moldería.